Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a trabajar y resolver esta situación relacionada con trigonometría, ley de senos, ley de cosenos. Y el problema que tenemos es el siguiente. Entonces, podemos ver que el contexto dice que Pedro tiene un software de geometría y pues hay un cuadrilátero, que es este, y pues de vértices ABCD. La longitud A mide 8, AB mide 8, CD mide 9 y el ángulo BAD mide 51,5 y el ADB mide 52,5 y que esa información se representa o se evidencia con este dibujo, este diagrama. Lo primero que me piden es la longitud BD. O sea, me están diciendo que encuentre esta longitud, la que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, para eso, lo que siempre recomiendo es poder trabajar con aquel triángulo que tenga mayor cantidad de medidas. Fíjense que podría trabajar con este triángulo ABD, ¿verdad? Entonces, lo que siempre recomiendo es organicemos, rotulemos y organicemos la información. Entonces tengo mi ángulo A, mi ángulo B y mi ángulo D. El ángulo A es de 51,5 grados. El ángulo D es de 52,5 grados. ¿Sí? Acuérdense que el opuesto al ángulo es el lado. Tengo mi lado B, mi lado A y mi lado C. Y de ello, pues fíjense que no tengo el lado B. El lado D, sí, perdón, lado D es 8 centímetros. Y no tengo más lados. Acá, cuando ustedes, les recomiendo, cuando tengan el triángulo, recuerden que la sumatoria de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados y lo que tendríamos que mirar es si con esa información tengo un dato adicional y sí, tengo el B, el ángulo B que me puede servir en el futuro o simplemente pues lo podría tener en cuenta. Para encontrar la longitud de BD, habíamos hablado si yo tengo una pareja, podría aplicar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque este triángulo primero no es rectángulo, entonces no se puede por razones trigonométricas ni por SOHCAHTOA. Y yo entraría a mirar que como es un triángulo acutángulo, entonces ya no se relaciona con pues SOHCAHTOA, sino tengo que decidir entre el teorema del seno y el teorema del coseno. En este caso, como tengo una pareja, entonces voy a aplicar el teorema del seno, que en este caso, bueno, y en todos, en el teorema del seno, me dice que yo tengo esta fórmula, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esto, lo que tengo que realizar es plantear un par de razones trigonométricas para establecer una proporción y de ahí hacer la regla de 3 con los datos que tenga. Entonces, fíjense que estoy averiguando el lado BD, pero que ese lado BD, ese segmento BD, estamos hablando que también es el lado A. Luego yo lo que tengo que encontrar es este valor de A. Y fíjense que tengo su ángulo correspondiente. Entonces puedo plantear A sobre seno de A es igual a D sobre seno de D. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces voy a escribir A sobre seno de 51,5 va a ser igual a 8 sobre seno de 52,5 grados. Cuando yo tengo esto, simplemente es una regla de 3, entonces el valor de A va a ser igual a ¿quién? El valor de A va a ser igual a 8, ¿cierto? Multiplicado por el seno de 51,5 dividido el seno de 52,5
52,5 grados. Listo, voy a dejar acá. Como ya la calculadora está en degrees, pues no es necesario que ponga 52,5 grados. Entonces, ¿a qué es igual eso? Voy a ponerlo acá en la calculadora, ya les muestro. Entonces la idea es que ustedes también lo pongan de la misma forma, verifiquen que la calculadora esté en degrees, porque si no está en degrees, pues les dará su respuesta en radianes. Entonces acá les voy a mostrar, acá tengo 8 multiplicado por el seno de 51,5 dividido el seno de 52,5 y eso me da 7,89 mi respuesta. Vamos a llevar para allá. Digamos, si estuviera trabajando con dos cifras decimales. ¿Listo? Entonces, acá está. Entonces, A es igual a 7,89 y en nuestro contexto estaríamos hablando de centímetros y esa sería la respuesta de mi literal A. Vamos a mirar ahora el literal B que me dice. Mi literal B lo que me está diciendo es, oiga, ahora CE mide 7 centímetros. Fíjense que siempre hay una información nueva que me permite trabajar lo que ya tengo y adicional me da nueva información para resolver un problema. Si me dice CE es igual a 7 centímetros, es importante tener el dibujo a la mano y entonces me está diciendo que hay una longitud que es esta. Perdón, voy a ponerlo más grande para ser más precisos. Esta distancia estamos hablando que son 7 centímetros. Ahora, tengan en cuenta y tengan presente que dice si CE es igual a 7 centímetros, hay una afirmación porque entre signo de puntuación y signo de puntuación hay una afirmación y hay otra. Dice donde el punto E es el punto medio de BD. Hay una nueva información alrededor de eso. Entonces, si yo tengo este diagrama, y ojo, porque yo ya sé cuánto mide esta distancia total, ¿cierto? Y yo necesito armar y encontrar triángulos, pues parece que yo acá tengo otra información y tengo la información de que la distancia BE es la misma que ED. Y fíjense que acá pareciera que con este triángulo ya tengo 3 lados. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me voy a mi calculadora y tal vez quisiera saber cuánto es ED porque me sirve. Entonces vamos a poner que mi respuesta que yo tengo acá, que este 7,89, lo voy a dividir entre 2 y me da que esta distancia que yo tengo acá es 3,946, redondeado a 3 decimales, 3,946 y lo vamos a poner acá, 3,946. Y ahora ya tengo un triángulo, donde yo ya sé que me dice la pregunta, muestre que el ángulo EDC es 48. ¿Listo? Y muéstrelo a 3 cifras significativas, pero entonces debo trabajar con ese triángulo. Entonces voy a irme otra vez a este triángulo, me están hablando, perdón, del ángulo EDC. Ese es lo que tengo que demostrar, que ese ángulo mide eso. El ángulo EDC lo voy a resaltar acá con rojo y tengo que llegar a que mide 48. Entonces lo que vamos a hacer, me voy a llevar esto por aquí, lo vamos a llevar a una nueva página, ¿listo? Y vamos a demostrar que teniendo esos ángulos, vamos a hacerlo de la misma manera. Fíjense que tengo el ángulo C, vamos a centrarnos en este triángulo, que es el de donde tengo más cantidad de datos, tengo 3 lados y con 3 lados se puede averiguar un ángulo. Tengo el ángulo C, tengo el ángulo E, tengo el ángulo D
El ángulo C no tengo idea, el E tampoco, el D es al que quiero llegar. Tengo que llegar acá, que es 48. Tengo el lado C, que es 3,946. Tengo el lado E, que es 9. Y tengo el lado D, que es el lado D, que es 7. Entonces acá tengo que seleccionar que como no tengo parejas, este es un triángulo acutángulo, entonces decido, luego después de haber rotulado, decido que voy a utilizar el teorema del coseno. Entonces en el teorema del coseno, espérenme acá un momento. Acá que tengo en la sección 3.2, el cuadernillo de aplicaciones, acá tengo pues las fórmulas asociadas a esto, lo que me permite poder continuar en el desarrollo de mi ejercicio. Entonces, en el teorema del coseno, como no tengo parejas, tengo el teorema del coseno, tengo dos fórmulas, una en función de un lado, no me interesa, ya las tengo, y otra en función de un ángulo, que es lo que necesito. Necesito el ángulo D, necesito poner esta fórmula que tengo en coseno de C, reescribirla, pero en términos de D. Entonces, fíjense, que como todo es patrones, si yo digo coseno de C, como lo ven acá, el lado C está como último término de mi numerador. Entonces yo puedo decir, ok, acá va menos 7 al cuadrado. ¿Y acá quién va? Pues los otros dos lados. Quiere decir 3,946 al cuadrado. Ay, no me alcanzó. Vamos a ponerlo por acá. Más 9 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre 2 veces AB, o sea, estos dos que están acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el coseno de D, vamos a intentar, regáleme en un momento, voy a intentar escribir todo esto en la calculadora. La idea es que ustedes hagan exactamente lo mismo. Ya estoy en el denominador. Acá está. Entonces vamos a verificar que lo hayamos escrito bien. Listo. Se los voy a mostrar acá. Aquí está. Y eso, al hacerle exe, me va a dar este valor. Vamos a trabajarlo. Esta vez la idea es como ir variando. Digamos que acá tengo este valor, ¿cierto? 0.6697487751. Ese es mi valor. Ese es mi valor que corresponde a el valor del coseno de D. Pero ese es el coseno de D, no es D. Entonces, como yo tengo coseno de D es igual a ese valor, pues utilizo la fórmula o en la calculadora para encontrar el ángulo D, y eso se hace aplicando el arcocoseno de este valor, ¿cierto? Si yo aplico el arcocoseno de ese valor, pues ya voy a tener el valor del ángulo. Entonces acá en la calculadora, lo único que yo tengo que hacer es Shift cos, arcocoseno de mi respuesta, ¿cierto? Y ahí me muestra que es pues 47,95, que eso es 48 grados, que es redondeando el valor a lo que tenía que llegar, y era lo que me estaba proponiendo el problema. ¿Listo? Que llegue a 48,0. Bien, entonces ya tenemos este ejercicio. Vamos a mirar el siguiente. El siguiente me dice que calcule el área del triángulo BDC. El área del triángulo BDC. Entonces, me están hablando el triángulo BDC, que es este, que yo tengo acá, BDC. Y de ese triángulo, ¿yo ya qué conozco? Pues yo ya sé su ángulo, ¿cierto? Conozco
dos lados. Entonces vamos a llevarnos ese triángulo, vamos a utilizar uno nuevo para tenerlo acá a la mano. Regálenme un momento, como un triángulo de 0, para tener como nuevas medidas. Entonces, yo tengo este triángulo acá. Primero me están diciendo que encuentre el triángulo, el área del triángulo B, ¿cierto? Bueno, no me quedó tan perfecto, pero es este triangulito verde que yo tengo acá. Como este triángulo no es rectángulo y no es área base por altura dividido entre 2, entonces yo necesito saber pues cómo se saca el área de un triángulo, y pues acá tengo otra forma para saber cómo se saca el área de un triángulo con esta fórmula. Obviamente lo tengo como que adaptar. ¿Qué conozco de este triángulo? De este triángulo yo ya sé que este ángulo mide 48 y también sé cuánto mide, por uno de los ejercicios de los primeros, cuánto mide el lado A, que en este caso es BD, que sería 7,89. Vamos a llevárnoslo por acá. Entonces esta medida es 7,89. Y con 3 medidas, pues yo ya puedo encontrarlo, inclusive el área desde acá. El área se necesita solamente el ángulo y los lados que se están relacionando con ese ángulo. Entonces, si yo digo A1 medio por AB por seno de C, adaptada a la fórmula, va a ser 1 medio. Digamos, si yo quisiera, para que ustedes lo vieran mucho más fácil, yo digo, no, yo quiero que este sea mi ángulo C, este sea A y este B, ángulo B, perdón, y el ángulo A, lo escribí mal. Se sigue siendo B y digamos una adaptación del triángulo. Fíjense que me quedaría que este sería mi lado A y este sería también mi lado B. Es lo mismo. Entonces me va a quedar 1 medio de 7,89 multiplicado por 9 por seno de 48. ¿Listo? Entonces, 1 medio, ya les muestro, por 7,89 por 9 por el seno de 48. ¿Listo? Entonces, si ustedes ingresan eso en la calculadora, les va a dar que, acá lo tengo escrito, 1 medio de 7,89 por 9 por seno de 48 me da que el área corresponde a 26. Si trabajara en este ejercicio con 3 cifras decimales, digamos, entonces ya encontraría que el área es de 26,385 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Nos queda la última situación. La última situación me dice, vamos a devolvernos por acá porque se me perdió. Acá está. Entonces, el literal D nos dice que Pedro pues realiza un dibujo con una circunferencia, perdón, con centro en E, y esa pasa por el punto C, y que esa hace parte de la circunferencia. Ahora me dice que muestre que el punto A está fuera de esa circunferencia y justifique pues por qué está sucediendo eso. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar y encontrar, yo ya sé que la distancia, o que es un radio de esto, mide 7 centímetros. Luego yo lo que tengo que demostrar es que la distancia que de acá hasta acá, si es mayor, está fuera, es porque es mayor de 7. Entonces acá lo que yo podría revisar, habíamos hablado, es que yo sí puedo encontrar el segmento, cuánto mide el segmento AD, tal vez trabajando con un triángulo donde yo tenga la mayor cantidad de información posible, ¿cierto? Y puede ser con este triángulo que está aquí arriba o con el triángulo que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ese tipo de medidas. Por ejemplo, si nos vamos cuando arrancamos, podemos revisarlo acá. Yo no sé cuánto mide el ángulo B, pero
podría saberlo si simplemente hago 180 menos la suma de estos dos ángulos. Si yo hago eso, ya les muestro. 180 menos la suma de esos dos ángulos, yo ya sé que el valor de este ángulo que yo tengo acá es 76 grados. Lo podemos hacer por esa ruta. Entonces yo ya sé que este ángulo que yo tengo acá mide 76 grados y yo ya sé cuánto mide este lado. Lo habíamos hecho en situaciones anteriores donde habíamos dicho que este lado mide 3,946 y este también. Entonces vamos a trabajarlo por ese lado, 3,946. Listo. Entonces, de ese triángulo, lo que siempre recomiendo y lo que siempre hemos hablado, ángulo B, lo tengo, 76 grados, ¿cierto? El ángulo A no lo tengo, el ángulo A, digamos, no lo tengo con respecto a ese triángulo, el ángulo E tampoco, pero sí tengo, el lado B es el que tengo que encontrar, el lado A sería 3,946 y el lado E sí lo tengo, que es 8. Recuerden que estamos trabajando con este triángulo. Ese es el triángulo que estamos trabajando y fíjense que con este triángulo yo no tengo parejitas, entonces no puede ser ley del seno, luego es ley del coseno teniendo en cuenta uno de sus lados. O sea, acá me están diciendo trabaje con esta fórmula. Entonces me la voy a llevar. Esta es la fórmula y tengo que hacer una adaptación de ella. Entonces haciendo la adaptación de ella estoy hablando que es b cuadrado. Listo, acá me dice c cuadrado, pero tengo b cuadrado. Si es b cuadrado, ¿quién va acá? Me dice los otros dos lados. Ok, entonces es 3,946 al cuadrado más el otro lado, que es 8 al cuadrado. Y eso le tengo que restar, ¿quién? Dos veces AB. Dos veces estos que están aquí. Ok, 3,946 por 8 por el coseno del ángulo que tengo, en este caso 76. Entonces voy a ingresar todo esto en la calculadora. Regálenme en un momento, voy a ingresarlo. Y ustedes también pueden ir haciéndolo ahí. Listo, tengo 3,942 más 8 elevado al cuadrado, menos 2 veces 3,946, ya lo verificamos, por 8 por el coseno de 76. ¿Listo? Entonces, regálenme en un momento, estoy verificando que todo lo haya ingresado bien. Acá les voy a mostrar. Entonces tengo 3,946 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 3,946 por 8. ¿Y eso qué me da? ¿Qué valor me da? Me da 64,3. Todo esto me da esto. Ahora, pero eso es b al cuadrado, no b. Entonces, tengo que sacarle la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, pongo raíz de mi respuesta y eso me da 8,02. Bueno, vamos a hacer el ajuste acá. 8,02 redondeado sería el valor que mide esto. ¿Y eso qué significa? Ahí que estoy mostrando, que estoy explicando, que la longitud AE, que es 8,01, es mayor que EC, que es el radio,
de esa circunferencia, porque mide 7 y por tanto, al ser mayor la distancia AE, ese punto estaría por fuera de la circunferencia. Espero hayan comprendido y quedo atento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, muchachos.